un viaje en tren al pasado. Sonidos, paisajes y pensamientos tranquilos. El tren se deslizaba suavemente sobre las vías, produciendo ese característico sonido rítmico que acompaña cualquier trayecto ferroviario. Era una mañana templada, y los primeros rayos de sol iluminaban el paisaje, pintándolo con tonos dorados. Clara estaba sentada junto a la ventana, con un café caliente entre las manos y un cuaderno abierto sobre sus piernas. Había decidido hacer ese viaje como un regalo para sí misma, un respiro de la acelerada rutina que había marcado su vida en los últimos años. El tren no era cualquiera. Se trataba de una antigua locomotora que recorría una ruta casi olvidada, cruzando campos, montañas y pequeños pueblos que parecían congelados en el tiempo. Había algo especial en ese trayecto. Era como si cada kilómetro recorrido llevara a los pasajeros más lejos del presente y más cerca de un pasado lleno de simplicidad y encanto. Desde su asiento, Clara podía ver los campos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Había prados verdes salpicados de flores silvestres, ríos que serpenteaban perezosamente entre las colinas y casas de tejados rojos que parecían haber salido de un cuadro. El movimiento constante del tren creaba una sensación de calma, como si el mundo exterior estuviera en perfecta sincronía con su interior. A medida que el tren avanzaba, Clara cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos la envolvieran. El ruido de las ruedas sobre los rieles era hipnótico, un acompañamiento perfecto para sus pensamientos. Podía oír también el murmullo de otros pasajeros, una familia que conversaba en voz baja, una pareja que compartía una bandeja de comida y un hombre mayor que le contaba historias a su nieto. Todo parecía formar parte de una orquesta armoniosa que celebraba el arte de viajar sin prisas. Clara había elegido este viaje no solo por el paisaje, sino también porque quería reconectarse con una parte de sí misma que sentía haber perdido. Durante su infancia había viajado en tren con sus abuelos en varias ocasiones. Recordaba cómo su abuelo leía en voz alta mientras el tren avanzaba y cómo su abuela le preparaba pequeños bocadillos que parecían saber mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Esos recuerdos eran como tesoros guardados en un rincón de su mente, y ahora deseaba revivirlos de alguna manera. El tren se detuvo en una pequeña estación para permitir que los pasajeros estiraran las piernas. Clara bajó con su cuaderno en mano, respirando el aire fresco que tenía un aroma distintivo a tierra húmeda y flores recién abiertas. La estación era pequeña pero encantadora, con un banco de madera desgastado y una señal que indicaba el nombre del pueblo: Valle Escondido. Había un café pequeño junto a la estación, donde algunos pasajeros pedían bebidas calientes y pasteles caseros. Clara decidió unirse a ellos y se compró un trozo de pastel de manzana que resultó ser una delicia. De regreso en el tren, el paisaje comenzó a transformarse. Los campos abiertos dieron paso a densos bosques, donde los árboles formaban un túnel natural alrededor de las vías. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un efecto de sombras danzantes en el interior del vagón. Clara notó cómo los pasajeros también parecían cambiar. Las conversaciones se volvieran más suaves, y muchos miraban por la ventana con expresiones de asombro. Mientras contemplaba el bosque, Clara dejó que su mente divagara. Pensó en cómo había cambiado su vida desde aquellos viajes infantiles. Se dio cuenta de que, aunque había logrado muchas de las cosas que se había propuesto, también había perdido de vista algunas cosas importantes. La sensación de maravilla, de disfrutar el presente sin preocuparse por el futuro, había quedado relegada
a un segundo plano. Ese viaje era su manera de recuperar esa sensación, aunque solo fuera por un rato. El siguiente destino del tren era un pequeño pueblo conocido por su mercado de artesanías. Clara decidió bajar y explorar. El mercado estaba lleno de colores y aromas, puestos con mantas tejidas a mano, joyería de plata, especias exóticas y dulces tradicionales. Había músicos tocando melodías folclóricas, y el ambiente era alegre y acogedor. Clara compró una bufanda de lana suave y un pequeño cuenco de cerámica que le recordaba a los que su abuela usaba para servir sopa. Cuando el tren reanudó su marcha, Clara notó cómo el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El paisaje se volvió a abrir, revelando un valle amplio con un río que reflejaba los colores del atardecer. Clara sintió una profunda gratitud por estar allí, experimentando ese momento. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir, intentando capturar en palabras lo que sentía. Escribió sobre los paisajes, los sonidos y las emociones que el viaje había despertado en ella. Cada palabra era un recordatorio de que esos momentos de conexión con uno mismo y con el mundo son los que realmente importan. La noche cayó lentamente y las luces del tren se encendieron, creando un ambiente cálido en el vagón. Algunos pasajeros se habían dormido, acurrucados en sus asientos, mientras otros seguían conversando en voz baja. Clara cerró su cuaderno y apoyó la cabeza contra la ventana. Afuera, las estrellas comenzaban a brillar y el tren seguía su curso, como si fuera un puente entre el pasado y el presente. El sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles, el paisaje iluminado por la luz de la luna y la calma que llenaba su corazón hicieron que Clara se sintiera en paz. Sabía que, al final del viaje, regresaría a su rutina, pero también sabía que llevaba consigo algo valioso. Un recordatorio de que siempre es posible encontrar belleza y significado, incluso en las cosas más simples, como un viaje en tren. Esa noche, mientras el tren avanzaba hacia su último destino, Clara se quedó dormida con una sonrisa en los labios, mecida por el rítmico sonido de las vías y con la certeza de que esos momentos de tranquilidad y reflexión serían una fuente de inspiración en los días por venir.